¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Soy Darío Celis. Bienvenidos a Índice Económico. Y como todos los miércoles, saludo con mucho afecto a María Elena Vega. Muy buenas noches, Darío. Qué gusto Buenas noches. saludarte. Y a Rogelio Varela. ¿Cómo estás, Darío? María Elena, buenas Muy buenas noches. noches. Quédese con nosotros. Vamos a plantear con expertos una radiografía de cómo se encuentra el sector salud. El Fondo Monetario Internacional considera que la economía mundial se encamina a registrar un aterrizaje suave que permitirá seguir con el proceso de desinflación sin un mayor impacto en la actividad económica. El organismo estima que la actividad económica global registrará un crecimiento de 3.2% este año. Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que es probable que la inflación tarde más de lo esperado en volver al objetivo de 2%. La Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acordaron centrarse en mejorar el intercambio de información sobre el lavado de recursos ilícitos procedentes de amenazas prioritarias como el tráfico de droga, incluido el tráfico de fentanilo, corrupción, tráfico de armas, trata y tráfico de personas y fraude. Durante las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el secretario de Hacienda aseguró que la economía mexicana continuará creciendo el próximo año, debido principalmente al dinamismo del mercado laboral, la fortaleza del mercado interno, los cambios en el comercio global y el impulso al nearshoring. México invierte menos del 3% del PIB en el sector salud. Vea lo que le preparamos. El Instituto Mexicano de Seguro Social y la CONCAMIN firmaron un convenio de colaboración para impulsar la prevención y autocuidado entre empleadores y trabajadores, al incluir las herramientas Prevenims, Chécate en línea y entornos laborales seguros y saludables. Ambos sectores coincidieron que, al incentivar actividades de salud en el trabajo y de bienestar social, es parte de un proceso para tener una planta productiva más sana. Dentro de los programas que se desarrollan, destaca ELSA, la nueva normalidad para identificar padecimientos de salud mental que eviten el ausentismo, el presentismo, además de atender los riesgos y factores psicosociales o enfermedades crónico-degenerativas ante la esperanza de vida en México de 75.4 años, 4.9 años por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Hablar del sector de salud es, sin lugar a duda, es hablar de un sector pilar de la economía mexicana. ¿Cuáles son los retos que se enfrentan con este nuevo cambio? Para platicar de ello, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Guillermo Funes, presidente de la Comisión de Salud de CONCAMIN. Guillermo, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. María Elena, buenas noches. Muy buenas noches. Guillermo, buenas un placer noches. estar con ustedes aquí. Muchas gracias, Guillermo. Oye, ¿cuál es la radiografía? ¿En qué momento nos encontramos en el sector salud? Es una pregunta fácil de responder. Estamos en una situación muy complicada. En este momento el sistema de salud ha sido transformado, para llamarle de alguna manera. Tenemos un problema muy serio en términos de compra de medicamentos. Tenemos un problema regulatorio. Tenemos un problema de que han llegado últimamente medicamentos al país sin registro sanitario y se están dando a la gente. Ese es un problema sanitario grave. Entonces estamos en una situación complicada. Tenemos una infraestructura en salud debilitada. No tenemos dinero para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos. Entonces hay una situación complicada. Se modificó toda la parte de infraestructura en cuanto a los medicamentos, en cuanto a los médicos, en cuanto a los hospitales o las entidades del sector público que atienden a las personas. Entonces, en este momento lo que se requiere es tomar al sector. Su radiografía está muy clara, la tenemos todos, y tomar las decisiones para reactivar el sector de salud. El gran problema en México en este momento yo lo resumiría en dos cosas: falta inversión. Porque en México estamos teniendo menos del 3% del Producto Interno Bruto dedicado a la salud. La Organización Mundial de la Salud te dice necesitamos mínimo el 6%. La OCDE tiene alrededor del 9% y nosotros tenemos menos del 3%, 2.75%. Sin eso, evidentemente no podemos hacer nada,
porque se requiere dinero para el mantenimiento, dinero para la investigación, dinero para la compra de medicamentos, transparencia en ese tema, para que todo el mundo tengamos la posibilidad de competir, la industria farmacéutica nacional o que esté radicada en México. Cuando yo hablo de industria nacional, quiero decir la industria que está en México, pues puede fácilmente satisfacer las necesidades del 97-98% que requiere el país. Entonces, ahí tienes la solución, y una vez agotado eso, bueno, traerlo del extranjero de acuerdo a como lo indica la ley. Necesitamos seguir ese tema, necesitamos ordenar las cosas y necesitamos que las instituciones se pongan a coordinarse entre ellas, el IMSS, el Bienestar, el ISSSTE, Pemex, en fin. Decías que se está invirtiendo actualmente el 2.75% en este gobierno. Así es. Esto El año implica una baja, me imagino, sensible respecto de 2017. Así es, que estaba en 5.2. 5.2, o sea, hemos perdido la mitad prácticamente. Ya este sexenio yo veo muy complicado ya, porque en la industria de la salud, nosotros lo que necesitamos es planear. O sea, si no se planea, si no se programa, pues es muy difícil hacer cosas. Y en salud, el corto plazo son de 2 años. El mediano plazo es de 5 años y el largo plazo es de 10, 15 años. Entonces, no podemos planear cada 6 meses, eso no se hace en salud. Porque para tener medicamentos, pues tienes que comprar materia prima, tienes que fabricarlos, tienes que asegurarte de la calidad y luego distribuirlos. Y eso no se hace ni en 10 días ni en 2 meses. Eso lleva por lo menos 6 meses, actuando muy bien. Entonces, tenemos que, primero que nada, programar bien las cosas. Necesitamos tener claridad de cómo se van a comprar los medicamentos. Entonces, sí tenemos, lo que tú dices es absolutamente cierto, necesitamos aumentar la inversión, necesitamos pagarle mejor a los médicos. Yo entiendo que puede haber muchos problemas, pero la salud no lo es todo, eso estoy claro, pero sin salud no hay nada. Si nosotros estamos enfermos, no podríamos estar aquí. Si el país está enfermo, no va a poder trabajar correctamente. Entonces, sin salud vamos a tener un problema de productividad serio. Vamos a tener un problema importante en términos de generación económica en todos los sentidos. Empleos, exportaciones, importaciones, infraestructura. Entonces, yo creo que aquí lo importante es, y me parece que eso es algo que están haciendo las candidatas y el candidato, es cómo pueden reactivar el sector salud, porque hay que reactivarlo. El sector salud hay que reactivarlo. Urge para la población mexicana reactivarlo. Por supuesto. Urge. Guillermo, en la parte regulatoria, los registros sanitarios que nos mencionabas, ¿qué tanto rezago hay para nuevas moléculas que quizás sean necesarias para nuestro sector salud? Bueno, tocaste un tema toral para los que están trabajando en la industria farmacéutica. Al inicio de esta administración, la COFEPRIS, que es la que se encarga de todo esto, de la parte regulatoria, estuvo semiparalizada. Y fueron 1 o 2 años muy complicados. Entonces ahí se generó una cantidad importante de rezago, más toda la que venimos arrastrando de anteriores administraciones. O sea, esto no es de ayer, pero se acumuló muchísimo. El problema ahora de COFEPRIS es, con este rezago, ¿qué atiendes primero? ¿El rezago o los 1000 y tantos asuntos que te caen diarios? Entonces tienes que diferenciar entre lo que sí tiene un riesgo sanitario y lo que no es un riesgo sanitario, sino es básicamente administrativo. Guillermo, sabemos que dentro de CONCAMIN, incluso del CCE, tú eres también vicepresidente del área de salud del CCE, ya trabaja en un programa específico donde iniciativa privada y gobierno puedan trabajar en esos puntos para fortalecer el sector salud. Platícanos cuáles son estos puntos torales. Básicamente son 3. Obviamente toda la parte regulatoria, toda la parte de abasto y toda la parte de investigación y desarrollo, o sea, incorporación de nuevos medicamentos. La parte regulatoria para asegurarnos de que cumplamos con todas las características que se requiere tener una entidad regulatoria a nivel internacional, porque tenemos relación con Estados Unidos, con Europa y con América Latina. Entonces tenemos que tener, si no una armonización, sí una coordinación muy clara entre las prácticas internacionales y la de COFEPRIS. En eso no tenemos problema.
tenemos que empezar a actualizarlo. La COFEPRIS entró al ICH, que es el mecanismo de regulación internacional. Entonces, se está adecuando, pero eso lleva 2 o 3 o 4 o 5 años. Entonces, necesitamos seguir trabajando sobre eso. Y en la parte regulatoria, todas las políticas que puedan facilitar el registro de medicamentos, siendo muy claros que los que vengan de países que tienen alta contención sanitaria, bueno, pues entonces podemos utilizar que ya aprobaron allá y entonces nosotros hacer una revisión diferencial para asegurarnos de que las cosas estén bien y poderlas liberar. Lo que sí necesitamos tener es claridad. No puede haber en el país medicamentos que no tengan registro sanitario. Eso sí no es posible, porque eso es riesgo para la salud. Yo no sé qué me estoy tomando, o yo no sé qué me están dando. Eso es un riesgo para la salud y eso no lo podemos permitir. En la parte de abasto, bueno, ahí sí no podemos seguir como estamos. ¿Por qué? Pues porque tenemos prácticamente cada año durante esta administración un sistema diferente de compras. Y bueno, estamos viendo los niveles de desabasto que se presentaron. Pero ya se estaba regresando, ¿no? ¿A las licitaciones o no? Sí, pero es mucho más que licitaciones. O sea, tienes que tener las licitaciones, pero luego tienes todo el sistema de distribución. Antes por lo menos la compra funcionaba. Claro. Y la distribución funcionaba. Así es. Y no había desabasto. Así es. Ahora... No era perfecta, pero era suficiente para ese momento. No había abasto, no había desabasto. No había un desabasto importante, ciertamente. Hablando precisamente de eso, ya conocemos las dos posturas de las principales candidatas a la presidencia. Xóchitl Gálvez privilegia un concepto de universalidad del servicio médico. Claudia Sheinbaum por mantener y profundizar la federalización de los servicios médicos. ¿Cuál es la que más convendría a este país? Mira, yo creo que cuando hablamos de universalidad y hablamos de federalización, estamos simplemente poniendo adjetivos a un mecanismo que tenemos que desarrollar. Cada región en el país es diferente. No es lo mismo el sureste que el norte, o las costas, o el centro del país. No es lo mismo. Entonces, debemos de tener... Empezando por las enfermedades. Empezando por ahí, por supuesto. Digo, en el norte hablas de dengue y se te quedan viendo. Claro, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese proceso de universalidad o de federalización tiene que ir acompañado de un respeto absoluto a toda la parte regional o estatal para que colaboren con lo que tienen, porque es parte de la responsabilidad de los estados, y tener el planteamiento de cuáles son las líneas sobre las que tenemos que caminar, cuál es el mecanismo que se va a utilizar para la compra de medicamentos, cuál va a ser el mecanismo para la distribución de medicamentos. Y entonces cada región adaptará esas líneas a sus estados o a esas regiones. ¿Cuál es mejor? A mí me parece que la universalidad es algo que todo mundo deberíamos de perseguir para que tengamos todos los mexicanos pues, acceso a la salud. En este momento el problema es que hay una buena cantidad de mexicanos que no tienen acceso a la salud. Desapareció el Seguro Popular, desapareció el INSABI, hoy está el IMSS Bienestar, y en el ínterin la gente se quedó sin atención médica. Y eso no es posible. Muchas gracias por estar esta noche aquí en Muchas gracias Económico. a ustedes. Claro, Gracias. Pues devastado completamente, un sexenio en donde las cosas pues no funcionaban a la perfección, pero funcionaban. De alguna manera. Nunca claro. tuvimos un desabasto de medicamentos Tan como lo estamos fuerte, teniendo. ¿no? Nunca regresamos a las epidemias por vacunación, que siempre fuimos un país ejemplo. Sí había cosas que corregir, eso indudablemente sí, había cosas que mejorar, sí, pero hoy los retos que enfrenta o que enfrentará el próximo gobierno son altísimos y tendrá que volver a estructurar, a colocar el sector salud como prioridad dentro de la economía y de un país. Sí, el tema actual definitivamente, como decía Guillermo, es la falta de inversión o la menor inversión, menos del 3% del PIB, cuando se llegó a invertir más del 5% en otras administraciones. Se tendrá que recuperar esos recursos para mejorar hospitales, atención médica, el pago a los médicos, por supuesto.
María Elena Vega. Muy buenas noches, Darío, qué gusto. Rogelio Darío, Varela. gracias, María Elena, buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles, Índice Económico por ADN 40.